¿Tiene o no tiene voluntad de paz el ELN en este proceso de diálogos con el gobierno nacional? Recordemos que ya se han surtido algunas etapas de este proceso, pero continúa el tema de los secuestros, continúa el tema de las acciones en contra de la población civil, de la fuerza pública, y pues se está planteando que se continúe con los diálogos de paz con el ELN, pero no de la forma como ellos lo están planteando, es decir, que haya requisitos para que se muestre realmente que hay voluntad de paz del ELN. Pusimos ahí en el tema del día voluntad de paz entre comillas porque eso es lo que se critica, que ellos quieren estar en el proceso de paz pero quieren continuar con la guerra. Ese es el tema que vamos a tratar en esta oportunidad en Debates sin Censura. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Nuestros invitados en esta oportunidad, el coronel retirado Carlos Javier Soler, abogado, docente universitario. Muchas gracias, coronel, por acompañarnos en Debates sin Censura. No, un saludo muy especial a ustedes, un saludo especial, un saludo a su audiencia. Aquí estamos prestos a colaborar, prestos a hablar con ustedes. Estoy atento. También nos acompaña nuestro panelista habitual, José Abad Zuleta, abogado especialista en Derecho Penal y también periodista. José Abad, qué placer tenerlo como siempre en Debates sin Censura. Gracias, Germán. Buenos días y buenos días al doctor Carlos, al coronel Carlos Soler. Muchas gracias por la invitación y claro, hay muchísima inquietud porque no se entiende qué fue lo que acordó Gobierno y Ejército de Liberación Nacional. ¿A dónde va eso? ¿Cuál es el contenido real? Gracias por la invitación y saludo al doctor Daniel. Muy bien, ese es el tema que vamos a tratar en esta oportunidad en Debates sin Censura, diálogos de y porque recordemos que la gente, digamos, podemos decir que en su mayoría la gente quiere que se acabe este conflicto armado con diferentes grupos al margen de la ley, como el ELN. Sabemos que a pesar del plebiscito con las FARC, pues mucha gente pensaba que era necesario dialogar con estos grupos armados alzados en armas, para que dejen la guerra y para que se reincorporen a la vida civil. Coronel, diálogo sí, pero no así prácticamente es lo que está pidiendo la gente. Coronel. Bueno, básicamente el tema del diálogo sí, siempre los conflictos, los conflictos estudiados siempre han terminado con una negociación. El punto siempre será qué tanto ceder, dónde ceder, qué no ceder. Eso es lo que se denomina negociación a través de justicia transicional, basado en verdad, justicia, reparación, garantía, no repetición, donde el gobierno dice, mire, aquí llevamos un conflicto, vamos a solucionarlo por la vía pacífica y cuáles son las propuestas. Pero todos los modelos estudiados, los de la Escuela de Paz de Barcelona, que es la escuela más antigua, o el ICTJ, el Instituto de Justicia Transicional de Nueva York, enseñan diferentes tipos de negociación y diferentes tipos de modelo. Importante decir que en el proceso en este momento se está llevando a cabo, no existe zonas de concentración, que es lo que prevé la ley 418, no están pactadas y han pasado de 0 a 50 en un proceso. ¿A qué me refiero? Pasan de la fase exploratoria a un cese al fuego mediante decreto que pasa de largo el cese de hostilidades y no se concentran, es decir, dejan la fuerza pública en una situación muy difícil en atención a que no utilizan los modelos, no hay concentración y al no haber concentración pues no hay separación de fuerzas. Esto pues es inédito, nunca lo había visto en ninguno de los procesos estudiados y genera un problema delicado porque los ilegales armados se pueden mover por toda Colombia y la fuerza pública con ese decreto al fuego la orden es no atacarlos en operaciones ofensivas. El decreto es claro, no operaciones ofensivas. Dentro de las operaciones ofensivas tenemos la operación de inteligencia, es decir, quedaron los grupos ilegales sueltos, moviéndose con armamento, expandiéndose, confrontando, conformando su cadena de mando y el Estado solo lo veo ceder, ceder y ceder
pero del otro lado le dicen que no van a secuestrar, pero vuelven a secuestrar con el ELN y no sucede nada. Pero del otro lado le dicen que no van a entregar armamento, entonces realmente es bastante difícil cuál es el fondo de esta negociación. Bueno, parece que tenemos algunas dificultades en la conexión con el coronel. Volveremos con él un poquito más adelante cuando mejoremos la conexión. José Abad, lo que dice el coronel retirado Carlos Javier Soler es que concentrar a los grupos armados ilegales, es decir, los que están en el proceso de diálogo, sería ideal para que las autoridades sepan dónde están, para que sepan que no están saliendo a cometer delitos, para que haya, digamos, un control por parte de la fuerza pública de lo que ellos están haciendo. Eso no se da, pero también es cierto que se puede hablar, José, o sea, se ha hecho en otras oportunidades diálogo en medio de la guerra, es decir, eso se lo escuchaba mucho a Juan Manuel Santos en el proceso con las FARC. Diálogo en medio de la guerra, no se suspenden los operativos, no se cesan las ofensivas, pero al mismo tiempo se adelanta el diálogo. ¿Será que es necesario concentrarnos en algún lugar específico para poder avanzar efectivamente en un diálogo con el ELN? Lo que sucede es que en toda negociación siempre hay que mirar la posición de los negociadores. Hay posiciones de prevalencia, de control, que se supone debería estar en manos del Estado, pero cuando el Estado asume negociaciones en un plano de igualdad, donde no hay posibilidad o hegemonía, entonces hay que recoger todo lo que el contrario propone. Es sorprendente que aquí se hable de negociar cuando lo único que se hace es aceptar lo que la contraparte propone. Como lo dice ya el coronel, no hay zonas de distensión, no hay ceses al fuego, no hay suspensión de hostilidades. De hecho, incluso el Estado limita sus actividades ofensivas desde el mismo punto de vista de la inteligencia, dejando que su contrincante se reagrupe, se refortalezca táctica y estratégicamente. En esas condiciones, una negociación ventajosa solo se da para el contrincante que, sin querer mucho la negociación, ve tantas ventajas que lo único que debe hacer es sentarse a pedir. Y lo que dice el coronel es cierto. Esto no se ve sino aquí en Colombia. De hecho, el acuerdo de paz anterior, cuando uno lo lee, cuando uno lee toda la estructura, uno se da cuenta que las FARC-EP lograron todo lo que había querido. Todo, absolutamente todo, sin mayor sacrificio. Es decir, yo sostengo que ellos ganaron la guerra. Pero ahora me llama la atención un punto. Acordaron la participación de la sociedad en los acuerdos de paz. Y era que eso estaba bloqueado, había sido declarado inconstitucional o qué. Porque el artículo 40 nos habla de la Constitución política, dice todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y nos desarrolla unos temas. Y el artículo 103 nos dice, ojo, título cuarto de la participación democrática y de los partidos políticos, capítulo 1 de las formas de participación democrática. Entonces mi pregunta, y la pregunta que se hacen muchos seguidores y televidentes es una, ¿era que esas dos normas de la Constitución política habían sido derogadas? ¿O es que la participación de la que habla el Ejército de Liberación Nacional y de la que también hablan las FARC en el acuerdo es en los modelos, en las condiciones y en las formas que ellos digan? Ese acuerdo entonces de ese primer punto con el Ejército de Liberación
nacional no es una derogatoria expresa de esos dos artículos de la Constitución política. ¿Quién explica eso? Nadie. Ahora, es una gran ventaja para el Ejército de Liberación, claro. De hecho, ya se está tomando ese acuerdo como punto de partida para que ellos apoyen la famosa constituyente del gobierno actual, que es absolutamente complejo de entender, porque por un lado se está buscando la constituyente, hay un mecanismo legal, pero por otro lado, desde los acuerdos se entregan los mecanismos para darle legalidad, que no legitimidad, legalidad a la famosa constituyente. Muy bien, coronel, hablamos al principio de cese al fuego y cese de hostilidades. La gente suele confundir estos dos términos porque son cosas totalmente distintas. Para explicarles un poquito a los televidentes, a las personas que nos ven a esta hora, aclaremos un poquito estos conceptos de cese al fuego y cese de hostilidades para entender un poquito qué es lo que realmente se le pide a estos grupos armados ilegales que dejen de hacer. Bueno, la hostilidad dentro del marco del derecho internacional humanitario, bajo protocolo 2 de los convenios de Ginebra o bajo los convenios de Ginebra, los 4 convenios de Ginebra, es todas las interacciones que hay para ganar posiciones en el terreno, para asegurar participación en el uso de fuerza, los marcos de uso de fuerza para obtener terreno, para tener ventaja política. Todo esto que estamos viendo allí son las hostilidades, todos los métodos y medios que están autorizados para un conflicto armado. Es diferente cuando esas son las hostilidades, y el cese al fuego lo que hace es tener el componente armado más todo lo que tiene asociado el conflicto y restringirlo en métodos y medios, pero sobre todo decir, nosotros acatamos el derecho internacional humanitario. Ya, pero resulta que aquí el ELN no ha decidido acatar el derecho internacional humanitario. No lo acata, porque allí en el mismo protocolo, bajo un derecho de petición que le dice al comisionado, a los comisionados y al alto comisionado para la paz y a los negociadores, la respuesta fue, porque me preocupó mucho encontrar allí que había una pseudoautorización para violar la Constitución. ¿Por qué? Porque dice que se comprometen a no incorporar menores de 15 años. Y resulta que la Constitución política habla de 18 años. Y extrañamente los negociadores le están firmando eso al ELN, lo que en mi sentir, y creo que de una diferencia lógica se entiende como entre que los 15 y 18 sí los pueden reclutar. Entonces esto es una desprotección a personas de especial protección, los menores de edad. También me preocupa mucho en ese acuerdo primero que publican que las cláusulas de negociación están regladas en la Ley 418 y en la Constitución. La Ley 418 de Orden Público establece los pasos, los métodos, las zonas de no fuegos o zonas veredales transitorias, como se utilizó en el acuerdo pasado, para concentrar los armados, para generar confianza. Pero muy delicado que aquí estemos aceptando que no están concentrados. Y más allá de eso, no solo no están concentrados, sino que había un mecanismo de monitoreo al cual ellos quedaron de enviar unos delegados para verificar los protocolos del cese al fuego. Sorpresa, no conocemos los protocolos del cese al fuego, pero sorpresa mayor, el ELN nunca ha mandado sus delegados al mecanismo tripartito de verificación. Es decir, no cumple y no cumple. Pero ahora nos rematan. No, tampoco, como no me han financiado, yo voy a seguir secuestrando. O sea, violan el DIH. Y la joya que adorna la corona es que me le meten un parrafito que dice que los diálogos son vinculantes, que todo lo que establezcan las mesas son vinculantes. Por esa vía, que no sé quién autoriza a los negociadores, porque la ley 418 dice que ellos no pueden tomar decisiones sobre el modelo económico, no pueden tomar decisiones sobre quién participa o no, porque todo tiene que ser a través de negociaciones para desescalar el conflicto, para concentrarse y para negociar un modelo. Pero resulta que aquí todo lo que está diciendo, vamos a explorar, ¿no? Punto 1, explorar. Pero todos los que decidan, los que yo invite a la mesa, se vuelve vinculante en política para el Estado. Es decir, me van a meter allí, me empezaron a mezclar peras con manzanas. Esa facultad de ese, en mi sentir, es abiertamente ilegal.
abiertamente contrario a derecho, desborda las capacidades que la ley y la Constitución le dan a los negociadores. ¿Cómo así que usted me va a venir a modificar la Constitución, me lo vuelve vinculante? Y están hablando del modelo económico, entonces lo que yo pacte allí en una mesa con 20 personas en Boyacá, con 20 personas en Antioquia, con 50 personas en Santander, con 50 personas en el norte de Santander, con 200 personas en el Catatumbo o en La Guajira, se me volvió vinculante para 50 millones de colombianos. ¿De dónde sacaron esas facultades que los negociadores no tienen? Allá hay una extralimitación y ese acto administrativo es violatorio del ordenamiento legal de manera abierta y no es posible que ellos hayan acordado eso. Eso es un tema muy delicado porque me están filtrando allí una constituyente. Más delicado, ¿quiénes están invitando a los que van a las mesas? ¿Quiénes los invitan? Pues lo está invitando ¿quién? El alto comisionado de un listado que le pasa a el ELN. Son afectos al ELN, son amigos del ELN, viven en áreas bases del ELN. ¿Por qué la sociedad civil no está invitada allí? ¿Por qué 50 millones de colombianos se vuelven el pueblo? ¿Quién dijo? Esto es un atropello real y muy delicado porque no hemos ganado como Estado nada, pero lo estamos perdiendo todo en una negociación política donde quienes están sentados tienen afinidad política con las ideas del Ejército de Liberación Nacional, ya que han militado en grupos de extrema izquierda, armados. Sí, señor. Vamos a hacer una breve pausa en unos minuticos, pero antes invitamos a nuestros televidentes a que se conecten con nuestra señal, a que compartan nuestra señal en las diferentes redes de Antioquia Crítica, donde emitimos debates sin censura. Recuerden que ustedes nos pueden seguir por X, Facebook, Instagram y YouTube. En YouTube los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a compartir la señal para que cada vez seamos más las personas que podamos disfrutar de estos análisis que hacemos aquí 2 veces a la semana, miércoles y viernes. Y recuerden que ustedes también nos pueden enviar sus propuestas de temas, sus comentarios, sus opiniones sobre los temas que tratamos aquí diariamente. Más adelante vamos con la pausa, pero antes, José Abad, ¿no será que en el afán de alcanzar un acuerdo con el ELN, así como hizo Juan Manuel Santos con las FARC, el gobierno de Gustavo Petro está, voy a utilizar un poquito un término coloquial con respecto de todos ustedes y los televidentes, ¿no será que el gobierno se le está bajando los pantalones al ELN para lograr que se sienten y lleguen a firmar antes de que termine este gobierno un acuerdo de paz? Mire, a riesgo de posar de suspicaz, a mí me parece que desde las negociaciones anteriores el Estado confundió, el Estado y los gobiernos confundieron objetivo de negociación, terminación del conflicto y como consecuencia la paz. ¿Y por qué lo confundieron? Porque es que cuando se habla de negociar, se está buscando equilibrio, se está buscando equivalencia, se está buscando convivencia. Resulta que en la negociación anterior, ya usted lo dijo, el gobierno, para sacar su proyecto de paz adelante, entregó una cantidad de situaciones de tal magnitud que hoy podemos hablar de haber creado una jurisdicción especial como la Jurisdicción Especial de Paz. Nadie se entiende ni se explica eso. Pero además, la selección de los miembros de la Jurisdicción Especial de Paz, una selección hecha por extranjeros, sin intervención de los colombianos, luego la selección y la conformación. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y es que la justicia establecida institucional no sirve? Ese es un punto. El otro punto, todos los elementos que se entregan a los negociadores, pues eran el objetivo de la guerra. Y entonces era obvio que al entregar todas esas facilidades al grupo contradictor, el gobierno y el Estado no estaban ganando nada. ¿Qué sucede ahora? ¿Por qué voy a hacer justificas? Porque aquí se está negociando con un grupo que nunca ha querido la paz, nunca, nunca. De hecho, la desarticulación estructural
a nivel de vacunas y controles indica que cada quien quiere negociar con su lado. Pero ahora, en este punto se ponen de acuerdo. Resulta que cuando se lee lo poco que se ha conocido, se entiende con claridad que lo que está haciendo el gobierno de una forma inteligente, muy inteligente, como dijo el coronel, es que mete la constituyente por la puerta de atrás, viola la 418, viola la constitución y burla los convenios internacionales. ¿Por qué lo burla? Porque están haciendo representación de facto de toda la sociedad de un país. ¿Quién ha entregado a esos negociadores esas facultades? Si nos sometemos a lo que dice la ley 418, no tienen facultades para llegar hasta allá. Pero además agregándole a eso, toda la raca y la fiesta que hace el gobierno con algo que está en la Constitución, nos llama la atención. Hermano, solo se quitaron los pantalones también, y por eso la pregunta es, ¿por qué se negocia primero ese punto? No se negocia el cese, las zonas, desmovilización, porque no se negocia otro elemento, el punto menos llamativo, pero de mayor contenido político. Yo siento que de nuevo el gobierno entra perdiendo y pagando. Claro, hoy lo entendemos porque es un gobierno de izquierda. ¿Cómo lo entendemos los gobiernos anteriores, que eran gobiernos de derecha, sobre todo del gobierno de Santos, que ya era de ultraderecha, y hace ese tipo de negociaciones? Es decir, es el mundo al revés. Y eso va a generar la agudización de los conflictos. Es decir, antes de lograr el objetivo de la paz, lo que se hace es generar otros mecanismos de agudización y de confrontación. Peor el remedio que la enfermedad. Coronel, obviamente las FARC y el ELN son grupos distintos, tienen ideologías distintas, propósitos distintos, pero mucha gente siempre manifestó por qué no tomar como base el acuerdo al que llegaron las FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos y al menos sacar de allí algunos de los puntos para avanzar en el proceso. Para no hablar como de ser con el ELN, que como lo decíamos Yabar, pues de voluntad de paz ha mostrado muy poco porque lo ha intentado casi con todos los gobiernos y siempre se levantan de la mesa y al final no llegan a nada. Es posible tomar algunas bases, algunos puntos, algunas cosas que se lograron en el acuerdo con las FARC y de pronto adaptarlo para el ELN, o eso sería impensable. No, es muy factible y es algo que pedimos. Por mucho que a algunas personas les guste o no les guste lo que se hizo, lo que se trabajó en el proceso de La Habana, se trabajó bajo una metodología y una rigurosidad científica. ¿Cuál era el primer parangón? Utilicemos uno de los modelos. Y entonces utilicemos el modelo de confrontación, negociamos en medio de la confrontación, es decir, ahí hay plomo de lado y lado sin que afecte la mesa, quedó claro. Segundo, exijamos a las FARC. Estaba claro, estaba claro que el conflicto seguía, pero que empezábamos a generar confianza a través de una primera fase que se llama desescalamiento. Al estar en desescalamiento se generan cambios de roles, trabajo sobre los cabecillas, trabajo sobre las estructuras y se logra un cese de hostilidades para posteriormente pasar a un cese al fuego, para posteriormente, ya construidos los protocolos donde la ONU, el CICR, los países garantes, las FARC y miembros del Estado delegados, negociamos en medio de una tensión fuerte cómo era el modelo y por último negociamos las 26 zonas veredales, que ustedes recuerdan que no eran 26, sino eran 31 y 6 puntos transitorios. ¿Por qué de 26 a 31? Porque lo que se dijo es, la FARC no puede llegar a territorios donde no está. Es decir, no me utilice el cese para metérseme allí
Valle del Cauca, queremos 2 zonas en el Valle. No, ustedes no están en el Valle, mire, les probamos que no están. Ah, bueno, pero después, cuando se conciliamos las 31, fueron a empezar a ocupar las áreas y los campesinos no dejaron. Dijeron, no señor, aquí no llegan y nos... Entonces, tocó de mutuo acuerdo con ampliar unas zonas y concentrar en esas zonas y bajamos de 31 a 26. Estos son temas que hoy son públicos, pero que generaban mucha tensión. Y todas las veces que habían combates y habían resultados en favor del Estado, en favor de las FARC, se notaba la tensión en la mesa, pero se mantenía el espíritu. Pero aquí íbamos en un gana y gana. Habían cosas para mostrarle a la población y habían cosas para que fueran reprochadas al Estado. Siempre, claro, uno representa allí sentado a 50 millones de colombianos. Y estaba negociando 2 modelos ideológicos totalmente antagónicos, pero que las FARC se dio cuenta que no se iba a imponer por las armas. Y dijeron, vamos a la vía democrática. De eso se trata el cese al fuego. No me vas a meter 30 o 50 años de cárcel, o si ya los tengo, me los vas a levantar por máximos responsables en la jurisdicción especial. El modelo verdad a través de la Comisión de la Verdad, justicia con la jurisdicción especial para la paz, reparación a través de la ley 4, de la ley de víctimas 418, 1448, ley de víctimas y restitución de tierras. ¿Qué más? Para garantizar que la no repetición. Pero uno va y le explica eso a los campesinos y yo creo que lo quieren linchar a uno y que le dice, pero si aquí yo estoy viendo lo mismo de la FARC aquí con brazalete ahora y que ahora llaman disidencias y me siguen reclutando y me siguen extorsionando y cada vez son más fuertes y ahora tienen mejor armamento. Allí hay un problema de credibilidad, porque al Estado le dicen que no ha cumplido y sí, le falta bastante, pero el otro lado tampoco es que haya cumplido de manera maravillosa, porque uno a veces en la jurisdicción ve sentados terceros, sentados militares, pedida de perdón de militares, condenas contra militares, pero yo las condenas contra el secretario de las FARC no las estoy viendo. Y no estoy pidiendo cárcel tampoco, estoy pidiendo vereda por cárcel, que empiecen a reparar a las víctimas, todo el tema, pero siguen sentados en el Congreso sin que hayan pagado ni siquiera un día de cárcel ni hayan pedido real perdón. ¿Ese modelo lo podemos transmutar al ELN? La respuesta es sí, porque es que los modelos de paz vienen de estudiar 67 procesos en el mundo, en la Escuela de Paz, tanto de la Escuela de Barcelona, en Europa, como la Escuela del ICTJ, del Instituto de Justicia Transicional de Nueva York. Y ambos son viables, pero aquí debe ser un gana-gana. Para construir paz, yo no puedo hacerle conejo. Es que el ELN viene aplicando la ambigüedad perfecta y se ha sentado con los 5 últimos gobiernos, que no son 20, sino 28 años, porque hay 2 presidentes que tuvieron 8 años. Se sientan, escarcelan gente, tienen negociadores, pero hoy hay una ruptura. Hay un ELN, COSE y DENAL, Comando Central, Dirección Nacional, por fuera del país, desde Venezuela y La Habana. Allá están ubicados, con órdenes de captura internacional. Un Pablito que se lleva la mitad del ELN y lo empieza a volver desde la parte de una retaguardia en Venezuela, traqueto, narcotraficante, que eso le duele mucho al ELN que le diga, pero en los últimos 20 años, la primera vez, 2023, más de 120 órdenes de captura del Departamento de Estado de Estados Unidos por narcotráfico al ELN. Y esto no se ventila mucho, pero es la primera vez que sucede. O sea, me vuelve la mitad del ELN narcotraficante. Y del otro lado, tenemos una disidencia del 6 y 7 de noviembre, allá sobre el sector de Pasto, Ipiales, todo el departamento, que dice, yo no reconozco al ELN como mi jefe. Y para poder tener reconocimiento político, tiene que tener mando centralizado. O sea, que el mando se le fracturó. ¿Quién manda en el ELN? ¿Quién manda? Los filósofos, teólogos, ideólogos, los teólogos de la liberación, los armados, el Comando Central, la DINAL, Pablito, o la disidencia del 6 y 7 de noviembre que se armó allá en todo el sector de Pasto y Piales y que no reconocen a la Dirección Nacional. Eso es una buena pregunta, pero ¿qué ha ganado el gobierno? ¿Dejamos de secuestrar? Chuleado, no. ¿Dejaron de reclutar menores? Chuleado, no. ¿Dejaron de usar métodos y medios prohibidos por el DIH? No. ¿Reconocieron el DIH? No. Siguen diciendo que están reclutando menores. Entonces, y el Estado les paró la máquina de fuerza, o sea, frenó con un decreto las operaciones militares, las operaciones de inteligencia. Ellos pueden andar felices, silvestres por el monte, van, reclutan niños, dan conferencias y no es que no estamos aquí atacando a nadie. Y usted entonces, como miembro de fuerza pública, los ve andar por ahí y no los puede atacar, porque no hay operaciones ofensivas restringidas por un decreto presidencial. Y allí genera un problema muy delicado, porque cuando los jueces de la República preguntan, venga,
y ustedes, esa gente que fue, atacó, reclutó niños, ¿usted por qué no los defendió? Y el comandante saca el decreto militar o policial, dice, no, el decreto. Pues le dice, constitución por encima de decreto. La función de la constitución es el papá, ¿por qué no la cumplió? Y los mete en omisión. Eso es el delito de acción por omisión. Me corrige mi doctor por irrumpir en el tema donde usted es experto. No, es correcto. Y entonces, acción por omisión, y los van a sentar dentro de poquito, y ya empezaron con lo de los pozos. Están dejando a la fuerza pública en una situación muy difícil, aparte de desprestigiarla. Desprestigiarla, porque la población lo que está viendo, que no entiende de decretos, es que la población, que ahí está el ejército y que ahí está la policía y que por ahí pasa la guerrilla y no les hacen nada. Eso es un desprestigio institucional. Dejarlo claro. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. En segundos regresamos para seguir hablando sobre esta voluntad, entre comillas, de paz del ELN ante lo que está ocurriendo actualmente, que ellos continúan con sus acciones, no hubo cese total al fuego, no hubo cese total de hostilidades, y la gente quiere que haya más gestos de paz por parte de este grupo armado ilegal para poder que se avance en un proceso de paz efectivo. Pausa y regresamos. ¿Necesitas dinero? En Compraventa El Tiple te lo prestamos. Te damos entre 4 y 6 meses de plazo con intereses desde el 4%. Te prestamos sobre vehículos, motocicletas, bicicletas, electrodomésticos y hasta herramientas. Solo tienes que traer los documentos de los artículos y listo. Te damos la oportunidad de abonar y ampliar el plazo. Estamos ubicados en la carrera 51 Bolívar, número 4433 Medellín. Compraventa El Tiple. Llámanos al 315-401-4086. ¿Necesitas dinero? En Compraventa El Tiple te lo prestamos. Te damos entre 4 y 6 meses de plazo con intereses desde el 4%. Te prestamos sobre vehículos, motocicletas, bicicletas, electrodomésticos y hasta herramientas. Solo tienes que traer los documentos de los artículos y listo. Te damos la oportunidad de abonar y ampliar el plazo. Estamos ubicados en la carrera 51 Bolívar, número 4433 Medellín. Compraventa El Tiple. Llámanos al 315-401-4086. Muy bien, estamos de regreso en Debate Sin Censura. Voluntad de paz del ELN. No están, digamos que, mostrando gestos de paz, sobre todo hacia la población civil. Sí continúan los secuestros, las acciones que son mal vistos por la comunidad, por la gente y por la sociedad civil, digamos que en términos generales, porque se duda de realmente si estas personas del ELN tienen una real voluntad de paz, si quieren la paz o simplemente hacen lo que hacen cada gobierno, que inician diálogos, inician mesas de negociación, pero al final estas no terminan en nada. José Abad Zuleta, escuchando al coronel Soler, pues él ha estado hablando de, y eso lo hemos hablado mucho en este programa, digamos que hay una unidad de mando del ELN, es decir, ahí ya es antes de cualquier, inclusive finalizar, puede dar por, pero hay una factura de esa unidad de mando, es decir, la pregunta no se va de entonces con quién está negociando el gobierno si no hay una unidad de mando. En mi sentir, yo creo que el gobierno no sabe con quién está negociando. Claro, ellos a través de esas proyecciones mediáticas celebran un primer punto sobre la participación de los ciudadanos, pero en términos reales, objetivos, como resultado de la negociación, no existe. Yo creo que aquí tuvimos a un integrante del Ejército de Liberación Nacional que nos planteó, que era que el Ejército de Liberación Nacional se reserva el derecho de utilizar terrorismo para seguir buscando sus objetivos. Recuerdan ustedes que a mí me llamó mucho la atención porque yo no entiendo hasta qué punto en una negociación de paz que se supone hay voluntad de las partes para resolver un conflicto, se diga que se reserva el derecho a utilizar el terrorismo. Eso no lo entiende nadie. Ahora, si uno mira la historia de la Liberación Nacional, es claro entender que ellos nunca han querido pasar a un verdadero acuerdo de paz. Tal vez el mayor avance ha sido este punto de la participación de los ciudadanos. El problema que lo
coronel ahora es estar representando aquí en los negociadores. Esos negociadores que firmaron el primer punto representan a todo el Ejército de Liberación Nacional. ¿A qué facción representan? Podría en un momento dado, pues como son acuerdos vinculantes, podría en un momento dado preguntarse a quién vinculan. Vinculan únicamente a las tropas que dependen de los que están negociando o vinculan a todas las tropas. Pero además, ese primer acuerdo, en la medida en que se establece que es vinculante, puede ser conocido por los colombianos que no estén de acuerdo con esa representación del gobierno en esa negociación, porque recordemos que el alto comisionado dice una cosa, la delegación dice otra, y en general el presidente termina diciendo otra. ¿A quién creerle? Por eso yo sostengo que toda la fiesta que hicieron por la firma de ese primer acuerdo es una fiesta mediática, de muy poco contenido, de muy poca realidad en torno al objetivo básico de lograr una paz. Yo sigo sintiendo que lo que va a hacer con todo esto es agudizar la confrontación. ¿Por qué? Porque además el Estado y el gobierno les está entregando todo en bandeja de plata. Y es por eso que, claro, los que están negociando se sienten con fuerza, se sienten motivados a seguir pidiendo más y más, obvio. ¿Por qué? Porque no tiene con quién debatir, no tiene con quién negociar, sabe que cualquier levantada de mano es un deseo que se está interpretando el gobierno para decirle sí. ¿Quién no negocia en esas condiciones? Pues es obvio, y deben firmar alguna cosa. Claro, al firmar una cosa que yo creo que ni ellos mismos ni el gobierno lo entiende. Salvo ni suspicacia. Buscar la legitimidad, entre comillas, de una posible constituyente. Y yo sé que en alguno de los otros puntos se va a concretar específicamente ese punto. Ojalá, coronel, usted recuerde esto que estoy diciendo para que posteriormente en otro programa hagamos el inventario de lo que estamos diciendo. Coronel, volvemos un poquito, yo quiero volver sobre pasarse en lo que pasó con las FARC para... Esas frases se volvió muy famosa cuando llegó el gobierno a construir sobre lo construido. Es decir, mano de lo que se avanzó con este grupo armado ilegal de las FARC para no arrancar de cero con el ELN. Y entonces usted nos hablaba de que se dialogó en medio de la guerra y a pesar de eso se logró llegar a un término, a este acuerdo, el famoso acuerdo del Colón, que obviamente por sus disidencias, vemos ahí que hay parte de esas personas que no se acogieron a esos acuerdos. ¿Por qué con las FARC sí y con el ELN no se puede hacer lo mismo? ¿Por qué exigirles a ellos que se concentren? ¿Por qué exigirles que cese el juego? ¿Por qué exigirles cese de hostilidades si se hizo con las FARC y se logró algo? No estamos escuchando al coronel. Tenemos una dificultad con el micrófono del coronel. La misma pregunta a José Abad. ¿Por qué si se permitió dialogar en medio de la guerra con las FARC y al final hubo un acuerdo de paz, acuerdo final con ellos, por qué exigirle al ELN que actúe distinto si ellos, pues no soy vocero yo del ELN ni más faltaba, pero ellos han manifestado que necesitan de ciertas actividades para poderse financiar, que no pueden suspender ciertas actividades porque no tienen cómo digamos que subsistir sin esos ingresos? Ya tenemos al coronel. Sí, adelante. Que siga el coronel. Coronel. Congeló.
José Abad. A ver, lo que pasa es que cuando se plantea una negociación de este carácter tan belicoso, cualquier palabra, cualquier gesto es utilizable y es obvio. Porque, ¿qué se busca en una negociación con grupos que han beligerado durante tanto tiempo? Pues obtener la ventaja en la mesa que no lograron en la confrontación armada. Y no es lo mismo cuando el Estado está ganando la guerra y le llaman a negociar, que cuando el Estado está perdiendo la guerra y llama a negociar. ¿Quién ha llamado a negociar? El Estado. ¿Quién está ganando la guerra? Pues por ahora diríamos que ninguno. Pero este grupo siente que el Estado está débil y que tiene unos propósitos subtextuales que pueden ser ventajosos para el Estado y para ellos su movimiento subversivo, sin necesidad de dejar la subversión. Entonces, claro, como ellos son llamados a negociar, tienen que aprovechar este llamado. Vamos a poner las condiciones. ¿Y por qué vamos a poner las condiciones? Porque es que, vea, Estado, nosotros no tenemos interés en negociar, pero lo vamos a escuchar. Y lo vamos a escuchar, pero déjenos realizar nuestro trabajo. Nosotros tenemos que seguir secuestrando. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos en guerra y nosotros queremos el poder. Nosotros no queremos curules, ni queremos dádivas, no, el poder. Entonces, para nosotros obtener la tropa, tenemos que secuestrar. Y por eso alguien planteó, creo que fue el comisionado Danilo, que era que había que hacer una participación y un aporte económico al Ejército de Liberación Nacional para financiarles la confrontación y que ellos dejaran de secuestrar. Es decir, la extorsión y el secuestro se van por otra vía. Bueno, la opinión pública bloqueó esa iniciativa, pero lo que está haciendo el Ejército de Liberación Nacional es aprovechar la debilidad del Estado en el momento actual de esta negociación tan, digo yo, particular. Y el Estado está regalando muchísimas cosas, mucho más allá de las negociaciones anteriores. Coronel, ya tenemos de nuevo al coronel con nosotros. Sí, sí. Bueno, coronel, No yo sé le cómo me está escuchando allí. Estamos escuchando perfectamente, coronel. La misma pregunta para usted, porque quiero escuchar su punto de vista sobre este tema. ¿Por qué no se puede negociar en medio del conflicto con el ELN y ya se hizo con otros grupos? Yo no sé por qué la señal, no sé, ustedes cómo me están escuchando. Estamos escuchándolo muy bien. Yo no sé por qué no me permite grabar. 1, 2, 3, 4. No sé cómo me escucha, Germán. Lo estamos escuchando muy bien. ¿Cómo me escucha? 1, 2, 3. Lo estamos escuchando perfectamente, coronel. ¿Me escucha? Sí, señor. Pero es que no estoy escuchando, es la pregunta. Ahí ya le escucho. Bueno, es la misma pregunta que le había planteado inicialmente, coronel, de por qué no se puede negociar en medio del conflicto si ya se hizo con otros grupos. Bueno, hemos tenido bastantes dificultades con el coronel Soler por la conexión, dificultades en la conexión. Vamos a tratar de restablecerla para continuar el diálogo con él a nuestros televidentes. Los invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Aparecemos como Antioquia Crítica, que es por donde se emite este programa Debate Sin Censura. Nos pueden encontrar en X, antes Twitter, también en Instagram, en Facebook y en YouTube. En YouTube los invitamos a suscribirse a nuestro canal y también les recordamos que ustedes pueden proponernos temas para que tratemos aquí en Debate Sin Censura y también nos pueden enviar sus comentarios, preguntas, inquietudes. Estaremos atentos
a todos ellos. Bueno, vamos a tratar de insistir en la conexión con el coronel Carlos Javier Soler, coronel retirado, que también ha hecho parte digamos que delegaciones de paz, de mesas de negociación con grupos armados ilegales y que además es abogado y docente universitario. José Abad, continúo con usted. Ellos, el ELN me refiero, dijeron que tienen que seguir secuestrando porque no hay forma de financiar a la tropa. Y si el gobierno llegara a decir, dejen de hacer esto, nosotros lo financiamos, pues eso tampoco lo va a aceptar la sociedad, es decir, y menos la oposición. Ahí ¿qué hacemos? Lo que pasa es que, vuelvo al tema, ¿quién muestra debilidad en esta convocatoria de negociación del Estado? El Estado es el que está mostrando debilidad. Y por eso ellos dicen, como dijeron en la negociación anterior, perfecto, nosotros vamos a conversar en medio de la confrontación. Propuesta del Estado, hombre, ¿por qué no hacer un cese al fuego? No, vamos con todo y vamos conversando. En torno a la financiación, si el Ejército de Liberación Nacional percibe la debilidad del Estado, va estructurando sus propuestas. Y por eso las negociaciones terminan siendo extensas y fatigantes. ¿Por qué? Porque un punto de honor para el Ejército de Liberación Nacional es que no le quiten la financiación económica, porque sin financiación se debilita, y si se debilita es el Estado el que va a imponer. Por eso entonces esa propuesta del doctor Danilo en aquel momento. Creo que tenemos alguna dificultad, yo veo el micrófono de José Abad muteado, miremos a ver si... Estaba apagada. Sí, señor, no le escuchamos nada de su intervención. Bueno, José Abad. entonces vuelvo a repetir. Sí, señor, El problema radica básicamente en lo que planteábamos hace un momento. ¿Quién llama a quién a conversar? Una parte que está triunfando en la confrontación o una parte que está perdiendo en la confrontación. En el caso de la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, quien convoca a negociar es el Estado. Pero el Estado está triunfante en la confrontación, no. Quien está triunfante en la otra parte. Pero además, es obvio que si yo, que estoy en la confrontación, percibo la debilidad de mi otra parte, voy a poner condiciones. Esto tiene mucho que ver con el juego de póker, ¿no? Entonces, el primer elemento es que el Ejército de Liberación Nacional no puede, bajo ninguna circunstancia, desfinanciarse económicamente. Desfinanciarse económicamente es debilitarse, y ellos sienten que están en una posición de fuerza. Y por eso cuando el Estado hace unas propuestas de cese al fuego, la negociación de una propuesta de esas es eterna, es interminable, porque además eso es ganar tiempo para quien está triunfante, quien es el Ejército de Liberación Nacional. Por eso el doctor Danilo hizo la propuesta de financiarlos, porque es una buena propuesta, claro. Ellos porque la opinión pública les pidió eso. Pero además, podría el Estado, si estuviera triunfante, decirle al Ejército de Liberación Nacional, señores, el acuerdo que se realizó con las FAREP, aplicable en lo que a ustedes sea aplicable y negociamos. ¿Lo hizo? No, no lo hizo, ni siquiera con las disidencias, porque con las disidencias de las FARC quiere hacer otro proceso de negociación. Esa actitud lo que está mostrando es debilidad absoluta del Estado para negociar. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. En segundo regresamos para seguir hablando sobre este tema, ya para ir concluyendo el debate sin censura hoy, el asunto que nos convoca hoy. Existe una verdadera voluntad de paz por parte del ELN. Hemos hablado ya en otras oportunidades en este programa sobre la dificultad que ha sido para muchos gobiernos estos diálogos de paz con el ELN. Ellos lo han intentado con muchos gobiernos y esto no ha conducido a nada. Y ahora la gente piensa
la opinión también de nuestros invitados, que el gobierno está dando mucho y el ELN está dando muy poco. Una pequeña pausa, ya regresamos. ¿Necesitas dinero? En Compraventa El Tiple te lo prestamos. Te damos entre 4 y 6 meses de plazo con intereses desde el 4%. Te prestamos sobre vehículos, motocicletas, bicicletas, electrodomésticos y hasta herramientas. Solo tienes que traer los documentos de los artículos y listo. Te damos la oportunidad de abonar y ampliar el plazo. Estamos ubicados en la carrera 51 Bolívar, número 4433 Medellín. Compraventa El Tiple. Llámanos al 315-401-4086. ¿Necesitas dinero? En Compraventa El Tiple te lo prestamos. Te damos entre 4 y 6 meses de plazo con intereses desde el 4%. Te prestamos sobre vehículos, motocicletas, bicicletas, electrodomésticos y hasta herramientas. Solo tienes que traer los documentos de los artículos y listo. Te damos la oportunidad de abonar y ampliar el plazo. Estamos ubicados en la carrera 51 Bolívar, número 4433 Medellín. Compraventa El Tiple. Llámanos al 315-401-4086. Estamos tratando de restablecer la conexión con el coronel Carlos Javier Soler. No sé si tenemos ya, lo vamos a tratar de insistir en la conexión. Problemas de conexión, él se encuentra en la ciudad de Bogotá. Ya Ahí llegó. está, coronel. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy ya full, ya pude conectar. Bien, señor. Estaba haciendo falta. Estos operadores de internet. Bueno, coronel, para ir cerrando, entonces, ¿qué podemos esperar de esto? ¿Será que hay posibilidades de lograr que el ELN atienda el clamor de la gente, de ustedes, por ejemplo, que están ya, digamos, llamando la atención sobre esto, que muestren verdaderos hechos de paz? ¿O veremos lo que ha pasado con otros gobiernos que al final no tienen afán, los señores del ELN dejan que pase este gobierno que, digamos, que como usted decía al principio, tendría cierta afinidad con la sociedad de izquierda, y llegaría otro gobierno que seguramente no van a tener las mismas, digamos que las mismas ganas con ellos en estas mesas de negociación? ¿Qué nos espera? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Dos cosas no quiere el ELN o le tiene miedo. No quiere verse como un hijo chiquito de un proceso con las FARC. Entonces no quiere. Ellos dicen no, entonces por eso ensayan formas diferentes. El ELN es muy pragmático y muy ideológico. Mientras la FARC como grupo armado ilegal siempre recurría a la fuerza como primera opción, el ELN siempre va bajo su plataforma política desde abajo. La fuerza es la última opción, ellos van utilizando más inteligencia. Por eso recuerde que ellos hablan de adquirir poder local para tomar poder regional, y una vez tener poder regional en departamentos, adquirir poder nacional. Esa es la plataforma política ideológica desde abajo. Son muy pragmáticos, dado mucho a su origen de formación, con mucha ideología, de teología, filosofía de la iglesia, y se enquista en varios lugares donde hay muchos centros de formación académicos. Ellos tienen mucho entrenamiento en lo que es la filosofía del deber ser, pero se estrellan con la realidad cuando entran al hacer. Entonces allí en el hacer chocan. El ELN, si es inteligente, capaz, va a tener que tener su convención nacional, que la viven pidiendo, y tener que tomar una decisión. O se dejan terminar de secuestrar por el grupo más, el ala más traqueta que se les metió allá, más narcotraficante, o hacen una depuración y dicen claramente con quiénes van a contar en la negociación. Van a decir, venga, nosotros estamos aquí y queremos a través de generar transformaciones sociales que son necesarias. Aquí nadie está discutiendo eso. Lo que se discute es el método y la ventaja que cada día gana el ELN sin llegar a una paz, es decir, a un engaño, un engaño, un engaño. Eso es como el novio desilusionado o la novia desilusionada. Entonces, cada 4 años les prometen que ya vienen. Les recuerdo que la vez pasada hubo un cese de hostilidades y cese al fuego con el ELN. Hubo concentración hace 6 años y se mantuvo por 3 meses. Y no hubo un solo rompimiento, es decir, demostró que había unidad de mando. Pero se habían acordado 7 puntos con el gobierno de Juan Manuel Santos, y hoy nadie pregunta por esos 7 puntos acordados, sino que volvieron a empezar otra negociación para otros puntos totalmente diferentes. Entonces, allí uno entiende que si es el mismo ELN, pero otro gobierno, pero representa el mismo Estado, debemos de haber comenzado
donde se terminó ese diálogo, pero no, volvimos a comenzar. Entonces uno entiende la distender en el tiempo, ya dejaron pasar 2 años, tranquilitos porque con esa acuerdo que han hecho con el gobierno muy flexo, muy laxo, con el antiguo alto comisionado Danilo Rueda, entonces dijo decretos de cese al fuego, sin cese de hostilidades, sin concentración, sin mecanismos, sin nada, pues ellos qué afán tienen si están haciendo lo que no han podido por las armas. Cogobiernan, dictan charlas en las escuelas rurales, reclutan personas, citan universitarios a sus campamentos, citan sus estructuras, recomponen su cadena de mando. Yo pregunto una cosa, si yo estoy preparándome y alistándome para la paz, en unos diálogos lo que yo estoy haciendo es enseñando construcción de paz y teorías de reforma del Estado a todos mis mandos. No, aquí lo que cogieron fue la escuela de cuadros y empezaron a incorporar gente para meterla a hacer bando. Es decir, están recomponiendo su empresa de guerra. Entonces, allí el Estado está siendo o muy ingenuo o se da cuenta que en una simbiosis necesita el ELN y el ELN necesita el gobierno. Entonces, como que, ¿cuántos tendrá el ELN hoy? Debe tener 5.000, 3.000 armados, 2.000 milicias. Entonces, 5.000 van a lograr imponer por la fuerza y en la negociación con personas ideológicamente afines. Entonces van a lograrse imponer sobre 50 millones de personas con una fuerza militar y policial de 270.000 hombres que les amarraron las manos y les dijeron no los ataquen. Pues el ELN, ¿qué va a querer salir de esa zona de confort? Por Dios, muy malos negociantes serían, porque pues, nadie los está atacando. Pueden activar su negocio de narcotráfico, pueden hacer trabajo de base, recomponer desde las juntas de acción comunal, hacer reposicionamiento estratégico, traer sus mandos y tomar por la fuerza por lo menos las juntas de acción comunal y las juntas de acción local, las cooperativas rurales, empezar a avanzar en la consolidación del territorio, recomponer su armamento, su línea ideológica, recomponer toda su escalona de mando para tenerla a pronta y esperan que se vaya el gobierno de Gustavo Petro y ahora sí vamos a darle duro al Estado. Siguen extorsionando, siguen reclutando, siguen boleteando, siguen secuestrando. Entonces, pues el ELN que está perdiendo está en el mundo ideal. Están gorditos, yo vi que los tenían flaquitos, ahora los veo gorditos, están repuesticos, claro, están comiendo rico, pollito. Y no hay problema. Coronel, se nos acaba el tiempo, también para José Abad, tenemos que ir despidiendo, les agradezco a los dos y a nuestros televidentes por siempre acompañarnos en Debate Sin Censura. Coronel, muchísimas gracias y bienvenido siempre a este programa. A usted muchísimas gracias, a toda la audiencia. Es un tema de reflexión, aquí estamos sin censura hablando del tema, como dijiste, a calzón quitado, y muy importante estos programas para alertar a la población y simplemente colocar sobre el escenario las diferentes situaciones que pasan para que cada cual tome sus decisiones y mire de qué lado de la historia quiere estar y claramente exija la paz, porque la paz es obligatoria, pero paz sí, pero no así. José Abad, gracias. Mire, mi síntesis es una y sencilla. El Ejército de Liberación Nacional no quiere negociar, quiere el poder. Pero si para lograr el poder se va por la tangente negociando con el gobierno, esa posibilidad así lo hará. Lo demás es perder tiempo. Muchas gracias, coronel. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en Debate Sin Censura. Nos encontramos en una próxima oportunidad.